Reciban nuestra más cordial bienvenida al primer Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante, con el tema central del sonido en las artes. En esta oportunidad tenemos el honor de tener la presencia de Llorenç Barber de España, con una gran experiencia en el arte sonoro, en la música. Él tiene una formación clásica, ampliada en Darmstadt con Ligeti, con Cajel, con Roy Hart, con Siena, con Franco Donatoni, con Fluxus, con Hidalgo, también con David Toop, Murray Schafer, con John Cage. Es pionero en la concepción y praxis del arte sonoro en Europa e introductor del minimalismo y las músicas de vanguardia en España. Ha creado los grupos Taller de Música Mundana, Triángulo, Flatus Vocis Trio, la Irregularis de Daniel Charles Orchestra, en los festivales Ensems, Encontre de Compositors, el Festival de la Libre Expresión Sonora. Por decir, también ha sido finalista a Mejor Compositor en los premios de música, modalidad música clásica, finalista en los años 95, 96, 97 y 2000. En el año 2017 recibió el premio al talento musical de la Comunitat Valenciana. Crea junto a Montserrat Palacios del Cantó un espacio para la creación y experimentación sonora desde la infancia. Él es el autor, conjuntamente con Montserrat Palacios, del libro de referencia obligada, La mosca tras la oreja, de las músicas experimentales al arte sonoro de España. Hoy él nos va a compartir en su conferencia que lleva por título Arte Sonoro, Esplendores, Reducciones y Mistificaciones de un Paradigma Abierto al Infinito. Queda en ti, Llorenç Barber, exponer más ampliamente esa sinopsis. Te damos la palabra. Para nosotros es un gran honor tenerte en Ars Sonorus como extensión de ese conocimiento tan articulado de largos años de experiencia, y los micrófonos son todos tuyos. Mil gracias, los voy a aprovechar y a disfrutar. Espero que los que se acerquen a nosotros también tengan la misma sensación. Voy a empezar de una manera extraña. El arte sonoro es una sensibilidad nueva y es tan nueva en algunos que ya peinamos canas y que de alguna manera crecimos con Anton Webern y el estructuralismo de los 40s, 50s, es una especie de bautismo nuevo. Y justo en ese momento en que el bautismo nuevo empezaba a rozarme, yo leí dos libros, tropecé con dos libros que de alguna manera no me abandonan. Ya sabemos que hay muchísimos otros, como el Silence, que lo encuentro en el año 70, como los libros Fluxus, que en el año 70 en Colonia me acerco a ellos en la primera y la última gran exposición sobre Fluxus y Happening que hace Hans Zohm en Colonia. Mil cosas de esas que son importantísimas. También Murray Schafer con su Detuning of the World. Hay millones de libros que nos acompañan a todos. Digamos, forma parte como del tono de ser artista sonoro. Pero a mí hay dos libros que se escapan. Casualmente los dos están publicados en los años 40. Uno de ellos hace referencia al tu título, a vuestro título, a nuestro título, que es digamos, el arte parlante, ¿no? ¿Cómo es el título que recupera esta palabra de la música parlante? Pues hay un libro que nadie conoce, que yo lo encontré en una librería en el suelo, tirado ahí como con una carreta, como había muerto el señor y las viudas ya no había quien aguantara aquel montón de basura, y lo llevan a una librería de compra y venta de viejo y tiran un libro al suelo donde yo lo encuentro en un rincón, y el título del libro, un viejito libro del año 44, se titula La telegrafía rápida, el triteclado y la música eléctrica. Está escrito por un señor que pone el libro, se llama Juan García Castillejo,
Y dentro uno ve en las fotos que era un curita, era cura. Imagínate el año 44, Franco todavía no, era el rey del imperio, con el apoyo todavía de los italianos y de los alemanes fascistas y nazis. Pues en este momento en que ser cura en España era ser Dios, porque podían llevar pistola y podían hacer mil perrerías, este hombre publica este libro, un señor cura. Naturalmente, él se había educado y había crecido en los años de la República. Y este libro habla de un invento de este cura en los años de la República, estoy hablando del año 33, que inventa la música eléctrica. Y inventa, además, que con la electricidad uno puede construir un mecanismo, una máquina que componga ella sola y que componga y que además que traduzca directamente. Y le llamará el electrocompositor musical. Y el electrocompositor musical que él construye, lo muestra en el libro con sus fotos, viejitas fotos, habla de que puede convertirse en una máquina parlante. Los sonidos engendrados en un espacio etéreo y movido por una batuta que llamaremos la rejilla de una lámpara, creará variaciones características que mediante casuales coordinaciones son capaces de crear eternamente sin cansarse. Por lo tanto, que podía llegar a ser una especie de fábrica de Quijotes mediante permutaciones matemáticas. Hablo de él con todo el entusiasmo porque nadie en España le ha conocido hasta que yo escribí un artículo en los años 70 para dar a conocer este libro pensando que los musicólogos estarían atentos. Los musicólogos no están atentos a nada que no sean tonterías del siglo XVII, XVI, XVIII y cuanto más oscuros mejor. Cualquier cosa que tenga que ver con la realidad le tienen un terror insoportable. Bueno, este libro me cambió la vida poquito a poquito. Tengo que decir que tardé decenios en encontrarle la verdadera valía. Y eso viene como introducción a hablar de arte sonoro, porque es tan importante el arte sonoro que hace que nuestro pasado se ilumine de formas distintas. Gracias a la sensibilidad del arte sonoro, yo no soy aquel estudiante con Kagel, con Ligeti, con Berio, con Stockhausen, que yo viví en Darmstadt. Yo no soy aquel señor que se acercó a las clases de Donatoni. Yo no soy aquel señor que leía el Silence de John Cage. Yo soy otro señor. Hay otro libro que de la misma época está publicado en Barcelona el año 46, esto es, 2 años más tarde que este curita del que hablamos, habla de su gran invento de los años 30. Y está firmado por un señor que era en ese momento un refugiado de guerra. Él era como soldado, está con Rommel en África, y al final cuando ya Rommel y todos ya se tienen que retirar porque están perdiendo la maldita guerra, este señor llamado Marius Schneider no se atreve a volver a Berlín, donde él había estado creando el Instituto de Antropología Musical o un nombre semejante, y se queda en Barcelona. Pide socorro ahí a otro cura, de cura a cura, a otro cura, el padre Gini Anglès, di porfa, me muero de hambre y yo soy investigador de estas 1000 cosas de antropología del sonido. Y escribe un libro, como buen libro de alemán, tiene un nombre eterno. El libro se titula El origen musical de los animales símbolos en la mitología y la escultura antiguas. Ensayo histórico-etnográfico sobre la subestructura totémica y megalítica de las altas culturas y su supervivencia en el folclore español. Tan gran libro, para decir, o tan gran título. El libro también es muy grande, tiene sus 800 páginas y todo eso. Consiste en leer los capiteles románicos de Ripoll, de la iglesia de Ripoll, donde en los capiteles esas figuras ahí totalmente mesopotámicas, llenas de animales y de símbolos piedra, reconstruyen, según él, después de 400, 500, 600 páginas, están reconstruyendo el canto de vísperas de San no sé qué, que es el santo de esa iglesia.
Ese libro, con toda la fantasía, digamos, de residuos, ¿cómo diremos?, analógicos, en los que todavía nos bañamos los hombres de hoy, continúa todavía ilustrándome, agarrándome y ayudándome a esta manera de ser músico, artista sonoro. Tengo que decir que a partir de la lectura de este libro, yo inventé que la música, toda la música de la humanidad, respondía para mí, siguiendo a Marius Schneider, respondía a tres grandes emblemas. El emblema del cuadrípedo, digamos del caballo, ese animal místico capaz de llevar a los profetas al cielo, o de los cielos, que se abran los cielos y baje ahí el ángel exterminador. El emblema pues del caballo, que es el emblema de la fuerza, de la eternidad y del león. El paradigma del cuadrípedo. El segundo paradigma va a ser el paradigma del pájaro, que se superpone al primero, pero que triunfa hacia el final del romanticismo. Ahora cumplimos 100 años con Debussy y todos los que le acompañan, que son muchísimos. Y el tercer paradigma animal que ha inspirado a la humanidad va a ser el canto de la ballena. Algo, en eso ves cómo nos coordinamos Montserrat y yo, algo que ya hemos hablado y que oiremos 1000 veces, es el paradigma más influyente en la música de los últimos, digamos, 100 años, superpuesto al pájaro y superpuesto siempre al caballo. Digamos que yo soy artista sonoro avant la lettre, a mi manera, claro. Y eso me hace hablar del arte sonoro como un arte de liberación, para empezar. Es el arte que nos libera de todos los prejuicios, de todos los esquemas, de todos los formalismos, de todas las historias que deben ser así o asado, para vivir en la libertad de que no hay deber ser. Lo que hay es que atender a una realidad mutante, una realidad infinitamente rica y una realidad, digamos, siempre inaudita. Nadie llega al final. Y por eso, cuando os envié el título, la primera palabra que se me ocurrió era esplendor. Vivimos en el esplendor de la escucha. Nos hemos librado de tantas cosas que ahora uno puede escuchar y debe uno escuchar, ¿sí? Alguno debe ser curioso, con las 1001 situaciones posibles. Lo importante no es la emisión, no emitimos, casi no somos. Habla Montserrat de que la glotis no existe, es un vacío, es un intersticio, es un huequecito, como la boca, que es otro huequecito, y otros huequecitos que tiene el cuerpo que nos dan enormes placeres huecos, frágiles, mutables, y la primera palabra es esplendor. Y después, a partir de ese esplendor, hablaremos, pero siempre como colofón final, de las reducciones, mistificaciones y diluciones de los que se acercan a este paradigma solo porque les toca, porque se pone de moda, porque les llega, porque parece que eso le da a uno un charme así de cierta modernidad, sin entender de verdad el ánima libre de esta actitud de la escucha libre que es el arte sonoro tal como yo lo entiendo. Entonces empezamos en los años 40 y acabamos hoy. Pero bueno, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo se construye el arte sonoro? Se construye o nace de tantas maneras como personas se acercan a él. Hay una pequeña, digamos, discusión que a mí me enfada si a veces la dice gente engreída, que las hay, que es decir, no, pues el arte sonoro es tal y cual y cual. Y sueltan el dogma así como que se le escapa el escupitajo de hablar como catedráticos. Y sin embargo, gente amable, como es nuestro compañero Miguel Molina, él es profesor en Bellas Artes y él explica estas cosas a sus alumnos. Y en nuestro libro de La mosca tras la oreja le preguntamos, Miguel, ¿tú cómo explicas esto? Y es muy bonito cómo él explica que el arte sonoro, tranquilamente, en los años 70,
pues es un término que lo empiezan a utilizar los artistas plásticos, y cómo es la materia, digamos, en que se identifica una gran cantidad de artistas plásticos desde los años 70, que empiezan a ver la plasticidad del arte sonoro. Y plasticidad que abundan en algo muy estupendo, digamos, en que el sonido, ya desde que la tecnología nos lo fija, es un sonido, digamos, gracias a la tecnología, al arte del éter, al sonido eléctrico, tiene unas ventajas sobre el sonido rascado o el sonido percutido, y es que se puede permanecer en el tiempo. Y esta pequeña cualidad se convierte en una cualidad que nos hace cambiar de paradigma. Hasta que esto ocurre, los músicos siempre hablábamos de que la música es distribuir en el tiempo, los sonidos, los silencios, los ritmos, las melodías y así. Y desde que la tecnología fija el sonido y uno no tiene más que dar a un interruptor y el sonido se mantiene tieso o simplemente abierto a que yo lo modifique con solo mover un reostato o solo mover un botón o lo que sea, el sonido, digamos, adquiere una independencia, una autonomía que no me necesita apenas. Con lo cual, yo puedo muy bien, gracias también a la tecnología, variar el paradigma de la música compuesta en la que hemos nacido todos y decir, no me interesa, es Max Neuhaus el que lo dice, y lo dice en los años 60, no me interesa tanto distribuir sonidos en el tiempo como distribuirlos en el espacio. Es una bobada, pero es una bobada que cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tenemos detrás de nosotros el resorte que el cura Castillejo hablaba de que el sonido eléctrico tiene ventaja sobre el sonido mecánico. Entre las de índole musical, destacan o resaltan que el volumen del sonido puede variarse con suma facilidad, los intervalos son más perfectos, la duración puede ser indefinida, dice el cura en los años 30. El timbre del sonido puede variarse sin límites, de modo tal que no hay órgano, el de la cura, que pudiese contar con tantos registros. Digamos que se electrificó, también decía el cura Castillejo, se electrificó el pensamiento, se electrificó la decisión, se electrificó ya la dejación de la decisión para que sean, digamos, el éter el que componga, y yo simplemente voy a distribuir en el espacio los sonidos que yo quiera. Eso se llama instalación. Vivimos en instalaciones, queramos o no. Cualquier enchufe de una bombilla, cualquier puesta en un electrodoméstico que enciende un motor eterno. Imaginad los conciertos que nos dan esos frigoríficos antiguos. Me acuerdo Manolo Rocha, cuando estaba estudiando, mi gran amigo Manolo, yo le conocí de adolescente, porque era también alumno de Julio Estrada, yo era compañero de Julio, y cuando estuvo dando clases en París, me escribió, digo, yo no he dado nunca un concierto, podría ir a Madrid a dar un concierto. Digo, vente acá, ¿pero qué quieres? Y me dijo, yo quiero hacer un concierto con un frigorífico. Bueno, pues le busqué un frigorífico, y el primer concierto en Europa que dio Manolo Rocha fue en un frigorífico. Bueno, pues cada vez que encendemos un frigorífico, o esas lámparas blancas que había antes, que ahora son halógenas, ya no tienen nada que ver, era lanzar enseguida un pedal mortal, porque nos llenaba la cabeza de armónicos superiores fijos y, digamos, vivimos en perpetua instalación. Por lo tanto, nuestra manera de atender el silencio, el no silencio, la escucha, es una manera ya totalmente diversa de la que había antes, de la que antes era, pues, digamos, la única que podía haber, los silencios más o menos ricos y fructuosos de la primavera, pero no había esa tortura del sonido indefinido, con una interválica fija,
eternamente alrededor de nosotros, que nos podía mortificar hasta que al llegar la medianoche alguien tenía la piedad de apagarnos el frigorífico o lo que fuera, uno se movía de estancia y parecía que uno recuperaba la paz. Por lo tanto, ser artista sonoro no es una casualidad, va unido con millones de otras cosas, unas que nos afectan en nuestra voluntad y otras que afectan en nuestro entorno. Eso para mí es digamos, la madre del cordero de una manera de atender el contexto totalmente diversa. A partir de ahí, ese Tacet del 433 de John Cage, Tacet multiplicado por 3, lleva consigo aparejado también algo coadyuvante con lo que acabamos de decir, el despojo del ego. Yo ya no necesito manifestarme agónicamente sobre un teclado, sobre unas tripas, como diría Papini, que se burlaba tanto del violín de tripa. Yo ya no necesito dar bombazos sobre un parche para manifestar, digamos, la angustia o la alegría de mi ego. Necesito calma, simplemente atender qué ocurre, y me puedo librar y puedo aparcar mi ego pues, para otros momentos más necesarios, como para decidir cómo vivir y cómo relacionarme, y no precisamente para crear música. Al mismo tiempo, ese sonido que permanece sin mí, sin que yo le haga nada, o ese despojar el ego, que Cage lo lleva hasta el extremo, pero que nos acompaña hoy en día, gracias a la tecnología y a tantas cosas, me lleva también por qué tengo que hacer partituras, o partitorturas, como a veces me gusta exagerar. Pues porque no lo necesito. Por eso, si no necesito hacer ya partitorturas, puedo hacer que el sonido vague con solo una insinuación, con un gesto, con una decisión, con un meterme en un teclado, y así existen las orquestas, laptop orquestas. Aquí en España hay varias laptop orquestas que trabajan sin partitura, trabajan solo con un esquema de trabajo, o puedo además librar, si me gusta, si yo, como es mi caso, me crié haciendo partituras, puedo muy bien hacer partituras por puro placer, no esperando que nadie las toque. O si espero que alguien las toque, como a veces ocurre, y es muy bonito ver cómo las empatías corren por el mundo entero, que las partituras sean tan flojas, tan libres, tan ilustradas e ilustrativas, tan insinuantes, que la propia partitura dé para 1000 lecturas, con lo cual es distinto que una partitura mía la agarre no sé, un noruego que la agarre un tipo de Valparaíso en América, o que la agarre un asiático de Corea del Sur. Es totalmente distinto, la leen de maneras totalmente distintas. Bueno, pues la partitura ya no es relevante, ya no es imprescindible. Lo que es imprescindible es, si no estoy solo, como me pasa a mí cuando hago un concierto de ciudad donde somos 300 o 200 personas, o cuando hago un concierto de una naumaquia, o bandas de pueblo, que a veces somos 2000 músicos, ahí sí es importante tener una especie de partitura que nos facilita el trabajo, donde el crono puede crear, digamos, acordes de ciudad, donde de repente todos nos pongamos de acuerdo en el minuto 38,05 vamos a hacer una explosión toda la ciudad, por ejemplo. Luego, sí ahí nos viene bien, pero ya no es la partitura necesaria que controla absolutamente todo. Controla ciertas cosas que nos interesan y las otras las sugiere, las dice, las puede decir sin notas, con solo 2 frases y sálvese quien pueda. Con lo cual también la partitura empieza pues a entrar en un espacio, digamos, de utilidad, como es útil una silla, como es útil una bombilla o así. Lo mismo ocurre pues con el intérprete. ¿Necesitamos intérprete para esto? Pues a veces necesita uno intérprete y otras veces no necesito intérprete. Me lo hago yo todo como si fuera Liszt.
Liszt no necesitaba intérprete, se sentaba al piano y le sobraban horas allí para hacer lo que quisiera. Lo que sí necesitamos es entrar en contacto con el cosmos y que el cosmos sea el que nos dicte, entre comillas, qué hacer, cómo responder, cómo dialogar, cómo encontrarse con él. Es la música de intemperie, es la música de contexto. Entonces, en nuestro caso, en mi caso, cuando yo hago mi música o cuando lo hacemos en la ciudad o con mis grupos, lo que manda es el contexto, la música de intemperie. La intemperie ya no es el mundo de los silencios, es el mundo de las 1000 cosas que ocurren. Y es verdad que desde los futuristas y la máquina vivimos en ciudades especialmente ruidosas y especialmente llenas de eventos sónicos, muchos que forman parte de la normalidad, pero puntualmente ocurren cosas que nadie espera. De repente una pitada, alguien que se tropieza en la calle genera un atasco. Y los atascos generan unas sinfonías extraordinarias que ya funcionan por sí solas. Sencillamente, si nos pilla a nosotros en plena tarea, digamos, de evento sonoro, pues uno reacciona a ello y tiene que tener un esquema de trabajo y una manera de relacionarse con el contexto donde eso no pase desapercibido o uno diga, no, es que yo me he empeñado y tiene que ser así porque en el minuto 22 me toca hacer... Bueno, no te toca nada. Toca que uno reaccione a lo que tiene que ocurrir. Bueno, pues entonces todo esto ocurre en el mundo del arte sonoro, cosa que no ocurre en el mundo de la composición. En el mundo de la composición el ego no está despojado, más bien se sostiene como puede, se aquilata, adquiere además una fuerza mediante el estreno, palabra que hemos olvidado porque ya no nos interesa a nosotros. Los malos festivales siempre dicen lo mismo. Somos tan importantes en este festival porque hacemos 28 estrenos en 4 días. Y entonces ahí se justifican y encuentran ahí, bueno, un montón de cosas estupendas, agradables, pero que para nosotros son bueno, una nota que no nos dice nada. Porque nuestra relación no es con el estreno, ya no hay estrenos, prácticamente lo sabemos desde Schoenberg, que el 99% de los estrenos es la última vez que se va a tocar esa pieza, y ya no pasa nada, pues se toca o se tocan 2 veces y se va y ya está. Y simplemente para nosotros lo que interesa es el tiempo exacto, concreto, en el que el evento que hemos, digamos, planificado con todo el amor, el cuidado, el interés y la producción, pues que ocurra ahí. Como los eventos ya ha muerto nuestro amigo Cristo. Cristo cuando hacía sus grandes eventos, pues estaba años preparándolos y luego ocurrían una sola vez y había que estar allí para enterarse de ello. Si no, pues te lo perdías y no te quedaba más que para ver las fotos, las fotitas llenas de colores, bien hechas y cosas de esas. Nuestro mundo es así, vive de la presencialidad de un evento que es distinto cada día porque los meteoros, la humedad, la dirección del viento, la sequedad del aire son totalmente distintos. Entonces, bueno, pues todo eso nos distingue. ¿En qué podemos distinguir? Eso nos lo planteamos muchas veces. ¿Qué es música experimental y qué es arte sonoro? Bueno, pues se cruza, gracias a Dios, muchas veces. Muchas veces es lo mismo, casi lo mismo. Hay pequeñas cosas que nos distinguen y que a veces quedan como disimuladas. Entonces, antes hablaba de que Miguel Molina explica que el arte sonoro es hijo de los artistas plásticos. Yo le contesto, nosotros en el libro nuestro de La mosca tras la oreja, estudiamos la cosa, vimos las cronologías y uno se da cuenta de que si bien la palabrita arte sonoro, sound art, es la primera vez que las utilizan, son artistas plásticos que utilizan el sonido, sin embargo hay músicos experimentales desde los años 60 que están haciendo arte sonoro ya, porque se dan estas circunstancias de las que estoy hablando una detrás de otra para distinguir el arte sonoro o la música experimental sonora o sónica de lo que es el arte sonoro hecho por artistas plásticos.
y resumo, esos puntos para distinguir A de B se acercarían a ese despojo del ego, a ese despojo de la partitura, despojo del crono muchas veces, despojo del auditorio, despojo del intérprete muchas veces y mostración del evento pues, en contacto con, con espacios singulares, una cueva, un jardín, un monte, una noche. Mis de sol a sol son nocturnos, pues son nocturnos como los románticos, solo que en vez de durar 3/4 de hora, duran 11 horas. Bueno, pues algo se nos fue, y algo se nos fue típico del arte sonoro, que es el tiempo corre sin mí y yo me mido a mí mismo solo por las ganas de ver amanecer. Y entonces, aunque empiece según el sol se está poniendo, pues me propongo a mí mismo y invito a mis amigos a que se preparen un día antes, a que se preparen a vivir una noche entera de escucha mientras se mueven las estrellas por el cielo, por ejemplo. Y si es septiembre y octubre, como a mí me gusta hacer desde hace ya 30 años, el de sol a sol tiene un añadido especial. Y es que los animales que nos rodean entran en celo. Y ahí los ciervos se ponen a berrear de la manera más rotunda y bella y roncada del universo. Las estrellas se mueven, la luna desaparece o viene según el día del año que te toque, y ellos se aman roncando, con lo cual nos dan una especie de ópera silvestre que te acompaña en el transcurrir de las 11 horas de la noche. Bueno, pues todo eso distingue a de B, si es que hay que distinguirlo. Ahora, lo que no puede uno es decir, no, yo soy artista sonoro. ¿Y a qué te dedicas? ¿Y cómo lo resuelves? Pues me meto en mi estudio, agarro mi ordenador y hago unas filigranas allí de música totalmente sacada del teclado y de 4 cositas y 4 trastos, digamos ahí transformar un ordenador recién comprado en una máquina, digamos, que te haga ruidos, pues ya tiene mucha historia. Pero es tan increíble que esa historia pueda darse que uno cree que ya está haciendo sonoro solo con el hackear su propia maquinita. Bueno, y hay mucha gente que lo hace y muy bien. Lo malo no es eso, lo malo es que uno crea que como a uno le gusta hacer eso, arte sonoro es solo eso. Solo eso. La palabra solo sobra. Y la actitud de arte sonoro es agarrar maquinitas, encerrarme y luego pasárselas a mi vecinito amigo que vive en Buenos Aires, pero hace lo mismo que yo. Y luego se lo paso a otro amigo que yo he conocido en un festival de Perú, y entonces se lo mando a mi amigo de Perú y entonces él hace lo mismo que yo. Y crean una red de gentecita que reduce el arte sonoro a lo que a ellos les gusta hacer. Chapó por lo que hacen, chapó porque eso puede ser arte sonoro, pero ¿falta qué? Faltan muchas cosas. Falta, por lo menos, las ganas de que el mundo camine. Y el mundo camina con vecinos que no tienen mi nariz y que no tienen mi gusto, ni tienen mi oído, ni mis ganas de darle a la teclita. Tienen otras ganas. Sin embargo, comparten conmigo la libertad de puedo hacer, quiero hacer, tengo la necesidad de hacer. Y dentro de la necesidad hay una necesidad de relacionarme con el cosmos tal cual es. Con lo cual yo pienso que el arte sonoro nace como paradigma de la felicidad libre, y yo creo alrededor de mí y en mi vida y en mi trabajo toda una corriente de incidencias, de ganas y de empujes para que el mundo entero sea libre y sea correspondiente y sea alegremente abierto y poroso a lo que hace el vecino que no conozco, pero que quiero conocer porque algo le veo yo a este señor que puede. Y eso es lo que hace esplendoroso el arte sonoro, y no esa disminución aljibárica de arte sonoro, es solo lo que yo hago yo y mis amigos. Es una de las... Claro, cuando los paradigmas
están ya muy marcados, cierren. Cuando los paradigmas están tan abiertos que no hay nadie que pueda, digamos, salvo, como estoy diciendo, de una manera ambigua, hablar de la licuefacción o del desparrame de la creatividad, pues puede dar estos equívocos. Y en el arte sonoro se dan muchos y son muy fastidiosos porque empieza, como ahora pasa, los últimos 10, 15 años, se ha puesto de moda, para bien, para regular y para mal, sobre todo para bien, utilizar el sonido y el arte sonoro como una etiqueta de una cierta modernidad snob. Entonces, tiene esa parte positiva que contrarresta la parte negativa de los grupillos o de las tribus que se autofagocitan. Entonces, se da por esa. Hay otros que prefieren además otra cosa. Hay otros artistas sonoros, quizás por esa cosa que hablaba Miguel Molina y que todos vemos en la historia, que es verdad, que los primeros en utilizar el término arte sonoro han sido artistas plásticos. Cuando ya los artistas músicos experimentales llevaban ya 15, 20 años haciendo mil cosas. No diré Fluxus, que es del año 62, no diré John Cage, que es del año 40, hace ya el bueno, o el cura Castillejo en Valencia, o tantos otros que podemos también hablar. Están haciendo ya su cierto arte sonoro. ¿Qué ocurre? Y entonces ese venir de algunos de los artistas sonoros del contexto de los museos y de las galerías también les mueve a una historia también aceptable, hermosa, bonita, y ahí tienen que intentarla, pero que a mí no me interesa nada. Y creo que es bueno también tener la cierta precaución, y es pretender, gustar, que ya que lo hago en una galería, que la galería me venda y que la galería me pague y que la galería haga las cosas tan hermosas, y sobre todo si hago una instalación que no molesta, monto en medio de una sala una especie de cueva negra donde pongo un vídeo y se oyen ruiditos, y entonces que lo venda a un gran museo y que yo tenga, como mucha gente, como artista que soy, y pues para eso he estudiado artes plásticas y me gusta algo tan frágil y tan móvil y tan especial como es el sonido como materia plástica, que me pongan en una exhibición en el museo, en el MoMA de Nueva York, que parece ser el máximo. Bueno, pues tienen toda la legitimidad. A mí no me interesa. Creo que eso es, diríamos, una deriva que de alguna manera contradice, digamos, la libertad de hacer todos mil cosas, y son todas tan distintas. Y ello las hace más atractivas que el que todo hagamos esto. Entonces, a veces se da esa circunstancia de que arte sonoro te lo explican a veces en una fundación o en un museo como es esto, es hacer una instalación. Es perfecto. La instalación es, diríamos, dentro del paradigma de arte sonoro, es como el género, entre comillas, porque a mí no me gusta, creo que no se debe en el arte sonoro hablar de géneros, pero puede ser, es el género, digamos, hipostasiado, el que traduce las esencias del arte sonoro. Estupendo, traduce las esencias, pero no es todo, es un trocito más, el más característico, el más, digamos, copiado, el más explicado, pero no lo es todo. Hay gente como nuestro amigo Francisco López que no hace instalaciones. Bueno, hemos hablado antes, gracias al cura Castillejo, de que cualquier enchufe ya es una instalación en una casa. Luego, siendo así que vivimos en un mundo ya instalado, pues uno puede hacer conciertos. Y nuestro amigo Francisco López crea eventos donde la gente acusmáticamente se rodea de altavoces y se rodea de un silencio, de una oscuridad, para vivir la trascendencia de la escucha. Y una escucha así casi eternamente sin principio ni fin, crea una vivencia, una manera, un gustazo que no da una mala instalación o una instalación X. Es otra manera. Entonces, digamos que el arte sonoro, si en algo se distingue, es en una pluralidad que es pura, no traspasar todas las fronteras,
no hay géneros, porque géneros va igual pegado a la categoría y categoría viene igual a sí y no, no y sí. Y aquí ya no hay ni no, ni sí, ni categorías, ni géneros. Todo nos vale con tal de cumplir un mínimo que es atender qué ocurre alrededor nuestro mediante el oído. Un oído que ya se muestra de una manera totalmente amplia, sin prejuicios, sin casi historia, o con una historia tan diluida, tan rica, tan llena, que no hace falta mucho más. Entonces, digamos que cuando entras en este mundo de esplendores, pues uno encuentra que a veces también hay reducciones de otra manera. Por ejemplo, ahora hay un festival en Valencia. Bueno, pues este festival está dirigido por catedráticos de composición. Mire, qué bien. Pues por fin, después de que nos han negado el pan y la sal durante 30 y 40 años a los artistas sonoros, ahora nos lo vuelven a negar porque estos catedráticos hacen una lectura solo cambiando la etiqueta. Lo que antes era música contemporánea, donde había un director con una batuta y un rector y un no sé qué, y un intérprete virtuoso y no sé qué, ahora eso como que entra un poco en disolución y le vamos a llamar pues Festival del Sonido Expandiéndose y tal. Y se inventan títulos que digamos responden a la etiqueta de moda, pero en el fondo a quien programan es a otros catedráticos que hacen composición, que hacen percusión, que hacen grupetos, que se mueven en el espacio y hacen de todo, maravillas, con lo cual, ¿hemos ganado todo? Sí. ¿Es aceptable? Sí. ¿Es arte sonoro? Pues también. Pero ¿qué hemos dejado fuera? Ah, se me olvidó, pues al instalador, porque claro, no me cabe en la instalación, porque esto se hace todavía en un salón de actos, hemos dejado fuera al performer, hemos dejado fuera al digamos como que se diluye todo tanto que uno empieza a jibarizar el paradigma y a dejar fuera a aquellos que me estorban. Oye, es que este desgraciado no sabe nada, no ha estudiado, dicen ellos. Es que este no sabe, no compone, nunca compuso, tuvo malos profesores, si los tuvo no se enteró. Tal. Hay millones de cosas, con lo cual ya estos tres pecadillos que nos bordean y nos alimentan, pues forman parte del folclore de haber ganado, por fin, que hemos convencido a casi todos de que no somos tan tontos, de que lo que nos interesa es tan interesante que interesa incluso a los que no son nuestros amigos y que todo se diluye en ese algo. Pero les falta ¿qué? Para mí les falta pues el giro ético. Digamos, ¿qué es el giro ético? Ser artista sonoro es militar. Y es militar en la libertad, y es militar en que todos cabemos, es militar en que todos tenemos algo que decir y algo que aportar, y es militar en que no podemos dejar nada fuera, todo eso es militar. Ahora, un profesor de conservatorio, pues le cuesta llegar allí, porque oye, si no ha oído a Cage o lo ha oído mal, se le escapó, nadie se le explica, porque claro, yo no sé vosotros, pero en España los conservatorios no pasan de Ravel, salvo pequeñas excepciones. Y entonces pues, se les escapan un montón de detallitos. Primero es esa historia. Y con ello hay que convivir, y hay que convivir positiva y poéticamente. Pero necesita uno, pues, como ha ocurrido siempre, pues explicarse, publicar libros. Nuestro libro de la mosca tras la oreja nace de una necesidad rotunda. Y es que hay relatos, supongo que en todos los países, pero en España era muy cruel, que después de 50 años de unas músicas experimentales, digamos, muy singulares, el relato oficial no hablaba de nada de eso. Y entonces, digamos, hay que enriquecer el relato oficial, el de los ministerios, el de los conservatorios, el de los auditorios, y llenarlo y misturarlo de relatos más omnicomprensivos. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Y no lo sé, a partir de aquí, yo diría que entrar en el jardín de las libertades hace que el pasado empiece a tomar sentido. Yo empezaba hablando de 2 libros de los años 40 que no me dejan solo. Pero junto a ellos hay otros ejemplos
de ese relato nuevo, no del presente, sino a partir de un presente que ya es libre y distinto, leo mi pasado de manera totalmente diversa. Y hay dos casos en mi tierra, en Valencia, donde eso se da. Por ejemplo, hay un señor que tampoco nadie conoce ni en Valencia, que se llama Eduardo Panac Ramos. Y él habla de que el sonido es un continuo que se puede, mediante la ciencia de los números, trocear ya no por tonos y semitonos ni por comas, sino por tercios de tonos, en vez de por tercios de tono y no por cuartos de tono, como hacía nuestro músico mexicano tan conocido. Y Julián Carrillo, este microtonalismo le llevó a la soledad. Murió totalmente solo, escribiendo piezas en tercios de tono en una España y en una Valencia, digamos, en los años 30 y en los años 40 y 50, donde nadie se preocupó de cómo este continuo sonoro a los Xenakis o a lo Julio Estrada o a lo tantas cosas de la música eléctrica ya hoy en día usual, nadie se preocupaba de él y por lo tanto eso no era serio y no valía la pena. Y es un caso pues a recuperar y a ver qué ha dejado, que no es mucho. Ya hemos rascado en toda la familia, no tuvo hijos, pero sí familia, y ahí hay mil cosas a descubrir. Y hay otro caso excepcional que tampoco conocen los músicos. Es un señor de Granada que se llama Valdelomar. Fue un cineasta, un hombre de imagen, un hombre de cine, del primer cine, el cine mudo y el primer cine sonoro, compañero de Lorca. Estuvo con Lorca hasta que lo asesinaron y él se salvó por pelos como tantos otros. Y viene a parar a Valencia cuando la República ya va a caer Madrid y se refugia en Valencia un año hasta que ya de aquí tienen que irse todos a la miseria y a escapar. Y en Valencia, en vez de pararse, este señor, el Valdelomar, inventa una cosa que es la radio mediterránea. Nadie sabe qué es la radio mediterránea, donde integra todo lo que él sabía de sonidos, de calles. La radio mediterránea, además, se esparce en la ciudad. No se oye uno, no había radios, o había muy pocas, y eran las cajas de zapatos ahí con su maquinita ahí dentro escondida. Y él crea una cosa única para la época en que lo hizo. Una cosa que él llamó el circuito perifónico. Agarra una ciudad medieval como Valencia, que es circular, como tiene que ser, y ahí hay toda una corriente de tranvía que da vueltas a la ciudad, el número 5, y convierte ese número 5, que da vueltas perifónicamente a la ciudad, mediante altavoces, lo convierte en un circuito de escucha callejera, de plaza a plaza, de calle a calle. Y crea así lo que ahora llamaríamos el hilo sonoro o algo así, estos artilugios, digamos, que facilitan la vida digamos, de la compra o de la vida diaria de la radio usual. Pues él crea la primera radio de espacios públicos. Y ahí es donde viene, digamos, la historia de que el arte sonoro no es un invento, es una necesidad en la que vamos cayendo todos y nos vamos pues sirviendo de ella. Y este señor Valdelomar, en los años 39, 40 y 41 del siglo pasado, siente la necesidad de, como una aportación a la comunidad, transformar la escucha en medio de la ciudad. Obviamente no es la escucha de los pinganillos en las orejas, es la escucha callejera, con todo lo que ocurre en medio de una plaza, en medio de las prisas, en medio de subir al autobús, al tranvía número 5. Son tres lecturas de ejemplos del pasado que hoy, gracias a lo que yo entiendo como arte sonoro, empiezan a tener un valor. Obviamente para mí es más fácil, digamos, hacer estos descubrimientos, y es porque mi propuesta de arte sonoro, como muchos empiezan a saber, es un arte sonoro que tiene una vertiente, digamos, singular, íntima y de espacios singulares, pequeñitos, amables, donde hay una relación con la gente mediante la voz, los armónicos, el moverse y el sonar con ellos,
y una parte pública espectacular, que es proponer las intervenciones sonoras en los espacios públicos. Desde hace ahora 30 años y medio, hago y organizo y vivo soñando intervenir espacios públicos de ciudades enteras. Son ya 30 y tantos años, cada vez los renuevo, cada vez ahora es muy normal que me llame una ciudad por segunda y por tercera y hasta por cuarta vez. Y cada vez yo hago una partitura distinta, porque las ganas de probar, de saber, de volver a intentar mejorarme de la escritura, el tiempo y todo lo demás es siempre infinita. Y tengo que decir que gracias a eso he tenido las mejores experiencias de mi vida y también algunas así un poco tristes. Y es que los antiguos compañeros, digamos, de Darmstadt o de la música tardo-sinfónica, te niegan el saludo, porque claro, ya no eres músico serio, eso ya no es música, ese tipo de cosas. Hay una especie de disglosia. No pasa nada, siempre hay transversales donde nos encontramos. Y tengo que decir también, por otro lado, que mis intérpretes no son músicos entrenados, digamos, mi orquesta, que uno sube en el avión, aterriza en el aeropuerto de Marras, merienda, suena, cena y vuelve a casa. No doy ni un concierto si la ciudad no me proporciona sus propios vecinos como voluntarios, campaneros dispuestos a aguantar un férreo esquema de ensayos, de salvaconductos, porque es una danger music, hay riesgos implícitos en ello y hay que prepararse, hay que estar pues atentos, y dan su concierto en su propia ciudad. De ahí que si yo me voy de la ciudad, que es lo que ocurre al acabar un concierto de estos, ellos ya nunca se irán. Y ellos ya nunca vivirán la ciudad de otra manera. Y ellos ya nunca olvidarán, aunque pasen 20 años, ni 25, ni 30 años, como me ha ocurrido ahora por última vez, por tercera vez, en el pueblo donde di mi primer concierto, pero me ha ocurrido en Lisboa, me ha ocurrido en México, me ha ocurrido 3 veces en Buenos Aires, en muchísimas ciudades, que es que pasa un cierto tiempo y la permanencia, la contumacia de la experiencia es de tal calibre que te vuelve a llamar el hijo de aquel que te llamó porque su papá le contó, y él, que ya está entregado al arte o entregado a, digamos, a la cultura de su comunidad, te llama porque él también quiere vivir aquello que le han contado. Digamos que empieza uno a ver que de verdad no es una hipótesis a verificar. La hipótesis es que la comunidad necesita vivir su entorno de maneras más ricas, más creativas, más libres y más fluidas. Y entonces, viviendo en sitios, viviendo de esta manera, haciendo de ello cala de vida, digamos, familiar, mi familia y yo, Montserrat y yo y nuestros niños, vivimos de ciudad en ciudad, digamos, como que mostrando aquello que solo nosotros sabemos, porque solo nosotros hemos inventado, y esparciendo teoría y praxis allá donde vayamos. Y ellos quedan como nidos y ahora empiezan a salir, bueno, ya hace tiempo, digamos, imitadores, a los que uno empuja, a los que uno ayuda, siempre que no se traicione el hilo. Lo que no puedes es aprender y no citar. Eso es muy latino. A veces, no, yo me lo inventé. Y a veces hay algún atrevido que inventa algo que ya le enseñamos. Pero no es lo normal. Lo normal es que digamos que uno, y eso es lo que llamamos el giro ético. El giro ético es vivimos para mejorarnos mejorando. Y mejorando, mejorarnos. Digamos, hay un do-des que uno nunca sabe quién gana más. En nuestro caso, ganamos todos. Y ese tipo de lectura omnicomprensiva, abierta al infinito como paradigma, aguanta mal esas exclusiones de las que hablábamos antes como una especie de campo de excepción que es positivo, pero que no acaba de aceptar la base de un artista sonoro. Y es que el arte no es para comer uno, es para que la humanidad entera mejore. Así es.
Bien, Lorenz Barber, te damos las gracias por tu magistral participación en este inmejorable panel de conferencistas. Paso seguidamente a hacerte 3 preguntas. Voy a hacer un pequeño tiempo para arreglar aquí algo técnico y de parte de Ars Sonorus, pues te damos las gracias por tu gentil participación, a ti y a Montserrat Palacios, por su aporte tan nutritivo a tener el discernimiento en este campo tan novedoso que es el arte sonoro. Paso a mi primera pregunta, Lorenz Barber. Sabiendo como investigador y como músico y como artista sonoro y hombre de radio cultural, es decir, de radio arte, una de mis grandes preocupaciones como docente en Venezuela fue esa polémica evadida entre el campo musical y el campo del arte sonoro. Sabido es que para que algo se convierta en género artístico es porque ha habido unos visionarios, unos experimentadores previos que tenemos que remitirnos a las primeras vanguardias y, por supuesto, mucho antes a la oralidad humana. Desde que el hombre apareció en el planeta, pues tenemos un instrumento que es la voz y todo el desarrollo del arte ha sido eminentemente visual. Pero me preocupaba mucho como escritor del libro La liberación del sonido, las artes sonoras y el campo expandido, y su campo expandido, poder diferenciar entre el campo musical y el campo del arte sonoro. Por eso mismo que has remitido tú en tu ponencia. Sabido de parte de uno y de quienes estudian que una buena preparación conduce a un buen desempeño, que la parte teórica es la filosofía y la práctica la ciencia en todo campo epistemológico. Con estos puntos de referencia, induciéndote a una respuesta con tu experiencia, puedo inferir que lo que diferencia entre el campo musical y el campo del arte sonoro es el llamado proceso. Es decir, no se puede hacer poesía sonora con las leyes musicales o radioarte con las leyes musicales, son insuficientes. Eso no implica que el artista sonoro de contenido pueda dejar a un lado la música, porque las artes sonoras, diríamos, implican esa participación general con la materia sonora. Mi pregunta para ese aclaramiento o aclaración a quienes se inician y a quienes investigan y a quienes son atraídos por la materia sonora desde el campo del arte sonoro, ¿cuál es la diferencia esencial? Muy sucintamente por el tiempo ya, Loren, quisiéramos estar más extensamente hablando contigo. ¿Cuál es la diferencia para ti entre el campo musical y el arte sonoro? Las no barreras. Porque, digamos, los músicos, siendo como ya tan distintos del músico, digamos, estereotipado, ya tienen una formación, o la intentan tener, muy ya omnicomprensiva. Pero así y todo, como tienen unos condicionantes que es el mundo musical, es un mundo musical ya muy estructurado. Estoy recordando cómo sufría John Cage. Yo he estado con él varios ensayos, recuerdo en La Rochelle, fue donde más le vi sufrir, donde escribir para instrumentos clásicos y con un formato clásico, los músicos no tenían tiempo material con lo que les pagaban. Digamos, hay un sindicato que defiende al intérprete, al funcionario músico, para leerse la música de John Cage más que media hora, 3/4 de hora. Y el resto va para tocar a Brahms o va para tocar a Messiaen. Y, digamos, está tan condicionado por tantas cosas objetivas de la vida cotidiana que el pobre compositor, salvo 4 nombres, y Cage era de los grandes y tampoco le daban plaza, que el músico se encuentra pues, 1000 veces condicionado a un horario, a un tiempo de ensayo, a un director que se crea las cosas, a un público que no está formado y que se pone no solo a toser,
A ver, yo la primera vez en el 69 con Helmut Laschemann y Fox dirigiendo, pues tuvo que parar la orquesta porque la pieza era muy bonita y era aria, se llamaba, y el instrumento que prevalecía en los primeros 10 minutos de la pieza eran ramas de árbol recién agarradas, porque empezábamos con el aire de las ramas. Aquello, para los alemanes de Darmstadt, que no eran los del colegio del curso, sino que estaba abierto al público en general, les daba una risa tal que no había manera de oír la pieza. Tuvo que parar la orquesta a los 5 minutos y explicar al público, porfa, no respeten, el que no quiera que se marche, va de esto, la pieza se llama aire y como se llama aire, el instrumento es el aire, luego no se preocupen. Tal. Luego estoy diciendo que en teoría no hay ninguna diferencia. En la práctica hay muchas cosas. Digamos, un auditorio no puede estar toda la noche abierta, lo pueden hacer una vez al año. ¿Por qué? Porque el sindicato está ahí, hay mil cosas. Y claro, nosotros los que no tenemos ese condicionante, pues no lo sé, mi amigo Carles Santos, pues acaba de morir, hace grandes sinfonías, pues en una balsa dentro del mar, y se ponen ahí su piano y él se pone a cantar y a tocar el piano y a correr según el ondular de ¿tal? O mis naumaquias, la última, la Pocket Naumaquia de Yokohama, pues bueno, parece que no se podía hacer porque el viento del norte era un poco más picudo de lo normal y los capitanes de las barcas se pusieron muy nerviosos y al final decidieron que a pesar de lo íbamos a hacer. Bueno, porque juegas con unos elementos que te permiten y te condicionan. Y esa es la gran libertad. Claro, y yo aquí aprovecho, antes no lo he dicho, es bonito pensar que muchos del conservatorio, catedráticos y no catedráticos, se ponen a decir, es que es lo que tú haces, no eres música y no sé qué y tal, y tú no sabes solfeo y tú no sabes. La democratización de la música ha distinguido a la música desde hace más de 100 años. Para empezar, ahora con el arte sonoro mucho más. No necesitamos ir a un conservatorio. Con las maquinitas y con las ganas y con la formación y con las radios y con las lecturas y con los ejemplos que nos bombardean las 24 y si hubiera más 25 horas al día, uno si tiene ilusión, ganas, permeabilidad, uno se crea a sí mismo. Lo importante es no quedarse creado de sí mismo con sus amiguetes, como decíamos antes. Si uno logra no quedarse encerrado con su ombligo y sus 4 amiguetes, con los que se reparten los caramelos, pues es fantástico. Con lo cual, siempre se exige vocación, ganas e ilimitación. Lo inusitado es nuestra materia. Crear es comprometerse, y comprometerse no es repetirse eternamente. No sé no, fabuloso. Pienso también dentro de todo tu camino recorrido, que uno siempre como artista tiene un anecdotario de algunos sonidos que han sido como estigmas, como paradigmas, como improntas que han quedado. Dentro de ese anecdotario personal tuyo, ¿qué podrías compartir con nosotros? Son muchos y han ido sucediéndose y acumulándose, pero para llamar la atención, hay uno que es fastuoso y que no se usa, el armónico. Yo crecí tocando el piano en casa, por supuesto, desde los 2, 3 años, pero a los 6, 7 años yo ya estaba en la iglesia dándole a un armónico, como Charlemagne Palestine, que era casi analfabeto, pero tocaba todos los órganos del Bronx de Nueva York e inventa el minimalismo también él. Bueno, pues de alguna manera el sonido agarrado, de meter los dedos y mover los pies y que aquello fluya eternamente, pues te puede llevar a hacer sinfonías directamente sobre el aire de la situación en la que estamos, por ejemplo. Y otra anécdota que ahora no tiene que ver con el sonido, pero que me gusta decir porque es importante. El no tener un grupo de músicos que son mi orquesta y que vienen conmigo y invadimos Lisboa y la llenamos en 3 horas y damos un concierto y nos vamos a la cenar y a dormir, me ha dado la gran libertad de conocer gente muy distinta. Por ejemplo, me acuerdo en Alemania,
claro, yo tengo ya unos vademecums que voy repartiendo. Digo, no, háganlo de esta manera, pero siempre hay quien lo entiende mal. Por ejemplo, en un pueblo, no sé si era Saarbrücken o Kaiserslautern, ponen un cartel en el cartel del conservatorio, se quiere 100 voluntarios para este magnífico concierto. No se apuntó nadie, porque claro, estaban todos de exámenes rascando el violín y nadie le entendió. Entonces, en vez de decírmelo, que hubiera estado muy bien, decidieron no decírmelo para que yo no sufriera y no clausurara el concierto. ¿Y qué hicieron? La lista que tenían de parados, pues me las pusieron allí delante a ensayar conmigo. Y llego yo con mi partitura, mi mal alemán, llevo la partitura, reparto partitura y me pongo a explicar la partitura y cuando les pregunto, ¿pero sí saben ustedes música? Todos muy serios, sí, sabemos un montón. Y nadie sabía nada porque casi todos eran carniceros, desempleados de la ciudad. Y cuando vamos ya después de mis esfuerzos de hablar alemán truculentamente durante 3 o 4 horas, yo estudié alemán desde niño, no me pasa nada, pero lo hablo mal, claro, no me gusta. Bueno, pues entonces, cuando ya por fin salimos de un ensayo de una iglesia para que vieran cómo iba, fuimos a tomarnos las clásicas cervezas de al litro, si se puede. Y ahí uno me lo cuenta. Oye, Llorens, es que no sabemos nada. ¿Cómo que no sabéis nada? Pero no sois del conservatorio. No, y me explica la verdad. Bueno, igual que me ocurre eso, me ocurre que en Estocolmo ponen, como tampoco tenían músicos, yo siempre explico, pero ellos no, bueno, y ponen carteles en la prensa. Se buscan señores que estén un poco libres y que vengan a ser campaneros para una semana. Y se apuntan todos los viejitos y todos los inmigrantes que estaban libres, buscando hacer algo, porque algo les daban. Y entonces tuve desde una princesa de iraní, guapísima, que vino porque se aburría en casa, hasta todos los señores imaginables. Y por contra, en Buenos Aires me encuentro con que mi amigo Ciro Cavalotti, que es el que hace de productor, es un rockero empedernido y llama a todos los rockeros más fantásticos de Buenos Aires, que son mis campaneros 3 veces. Es extraordinario. He tenido los rockeros más buenos de todo Buenos Aires gracias a él. En otros sitios son budistas, en otros son... en Roma era exámenes, no, ningún músico quería tocar, el Papa nos había llamado porque iba a hacer el año 2000, había que hacer ahí pues la gran ceremonia y no sé qué, y necesitábamos 200, 300 músicos. No había manera de encontrar 200, 300 músicos. Y de repente al cardenal X se le ocurre llamar al jefe de los carabinieri. Jefe de carabinieri, ¿usted tiene músicos? Sí, tengo una banda de 200 carabinieri, tráigamelos todos. Y entonces aparecen 200 carabinieri que eran muy buenos músicos, me atienden medio ensayo y tocan el concierto los carabinieri en toda Roma, con los voluntarios amigos que eran 3 docenas. Y me cuentan al acabar, porque siempre hacemos una fiesta luego para reencontrarnos, me dice que les llamaban la gente viendo la tele y, oiga, que voy a llamar a los carabinieri. Y yo, no, se llama Juan, ya estamos aquí, no se preocupe, no llame, que ya estamos. Bueno, en cada ciudad hay una aventura distinta porque implicas a la comunidad. Qué maravilloso anecdotario, Llorens. Podríamos estar eternamente hablando sobre el mismo tema. Mi última pregunta, ¿qué sonido es Lorenz Barber? No lo sé. A mí me cambió la vida, como tengo la voz atenorada, no canté casi en ningún coro hasta los 20 y tantos años. Y cuando descubrí, gracias a Charlie Morrow, gracias a Glenn Vélez, gracias a Takeishi Kusugi, gracias a tanta gente que me ayudó, empecé con los armónicos. Y entonces los armónicos me acompañan para el amor y sobre todo para evitar la muerte en los coches. Cuando me duermo, canto. Y canto armónicos. Y los armónicos, ahí entiende uno muy bien que el sonido es un espabilador del alma y del cuerpo. Y entonces me encuentro con que yo adormilado voy a 85 y cuando llevo 10 minutos con armónicos ya voy a 130 sin darme cuenta. Y entonces los armónicos son el gran empuje de mi vida. Así que mi voz se convierte también una vez más en el fluido que me hace vivir. Así que si quieres te regalo una de armónicos y bueno, necesito un par de respiraciones, pero me aguantáis.
En cierta oportunidad le preguntaron a un maestro zen cuál era el secreto del universo. La resonancia. La resonancia, así es. Vivimos, somos vasos resonantes. Cuando uno entiende eso, la composición está de más. Lo que interesa es ese eco resonante que está ahí, la reflexión, el sonido, cómo reflexiona el sonido. La palabra es ambigua, yo se lo debo a Lussier. A él tiene un libro que se llama Resonancia, ¿no? Así que esas resonancias son lo más interesante. Ahí es cuando de verdad componer solo para lo que valga la pena. Yo aprendí a componer, la uso todos los días para eso. Las más de las veces no me hace falta. O hago partituras, sobre todo los domingos por la mañana, de músicas imposibles. Y a partir de ahí vienen las exposiciones. Ahora resulta que sí me llaman los museos, pero digo que no vendo. Ha venido un coleccionista catalán y quiere vender mis partituras y ya es demasiado. Así que... Muchas gracias, Lorenz Barber, por tu participación, tus palabras de despedida a nuestra amable audiencia. Gracias a ti, Jorge, y a Marilis. Gracias por tomar la iniciativa. Gracias por unirnos gente muy lejos de geografía y muy lejos de maneras de concebir lo que llamamos así torpe y abierta y diluidamente arte sonoro. Muchas gracias a vosotros. Os necesitamos. Los mejores sonidos para ti y todo tu arte, igual el de Montserrat Palacios.